Segunda mitad en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Jimena Camarero, docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales y del área de Gestión Ambiental de la Facultad. Con Jimena vamos a charlar un tema que hablamos bastante poco en Sobre la Tierra, así que siempre es bienvenido, sobre la consultoría social, su papel clave en el diseño de proyectos de desarrollo y los principales desafíos que encuentra. Hola Jimena, estamos acá con Santi, yo soy Seba, gracias por estar en Sobre la Tierra. Buenas noches, ¿cómo andan? Súper, gracias por estar acá. Y para empezar, ¿no querés contar en qué consiste esto de la consultoría social y por qué es importante? Dale, bueno, una consultoría social es un asesoramiento que se realiza hacia organismos públicos o privados en cuestiones vinculadas con temas sociales para el diseño y la implementación ya sea de políticas públicas, de programas o de proyectos. Para darles un ejemplo, en general se suele estar más familiarizado con la idea de una evaluación de impacto ambiental. Por ahí eso ya se suele escuchar más. Pero lo que poco se sabe es que toda evaluación de impacto ambiental también conlleva una consultoría social, por ejemplo, una evaluación de impactos sociales dentro de estas mismas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, algo que hacemos cuando hacemos una evaluación de impacto ambiental es analizamos cuál es la población que se encuentra dentro del área de influencia de un proyecto y le prestamos particular atención a lo que son las desigualdades de género, la situación de los niños, niñas y adolescentes, de pueblos indígenas, de las personas con discapacidad y de grupos que son económicamente vulnerables, o sea, porque están bajo línea de pobreza o de indigencia. Entonces, de esta manera se los prioriza y se procura evitar que las actividades de los proyectos los perjudiquen y, por el contrario, que en lo posible los beneficien. Otro de los temas que se trabajan en la evaluación de impactos sociales es llevar adelante los procesos participativos de consulta. De eso por ahí se habla un poco más. Y de esa manera se puede integrar las necesidades, los intereses, las opiniones de las personas afectadas a los proyectos y así procurar mejorarlos también, ¿no? Por ahí eso responde un poco al por qué es importante, ¿no? Justamente la consultoría social y en el marco de las evaluaciones de impacto social en particular, permite garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas afectadas por los proyectos, minimizar los impactos negativos y potenciar los beneficios que pueden tener los proyectos. Clarísimo. Esto me llamó la atención cuando dijiste de los procesos participativos en el momento del diseño o de implementación. ¿Cómo sería? ¿Nos juntamos entre muchas personas que vamos a ser afectadas? ¿Quién nos llama? ¿Tenemos voz de verdad o es una cosa...? Bueno, sí, o sea, se está procurando, a veces, depende cómo se lleve adelante, pero sí hay protocolos de participación significativa de las partes que implica precisamente llevar adelante distintas actividades que puede ser desde hacer entrevistas, ir a visitar a la gente, armar talleres, armar reuniones, a lo largo, desde el momento del diseño del proyecto hasta el momento de cierre del proyecto. O sea, imagínate, desde que se diseña antes de empezar a implementarlo, en el momento de la implementación y hasta el cierre. Eso es lo que se está promulgando hoy en el marco de cualquier proyecto que tenga algún tipo de interacción con la sociedad. Sí, que la verdad que son todos. Así que sí. Bien, Jimena. ¿Y en qué tipo de proyectos trabajaste? Bueno, yo trabajé más que nada, que es bastante pertinente a lo que se trabaja en la facultad, en proyectos de desarrollo rural sustentable, cuestiones, por ejemplo, de infraestructura rural, construcción de caminos rurales, de riego, de electrificación rural, programas de mejoramiento productivo o de transporte, y en proyectos ambientales, lo que tiene que ver con gestión de recursos hídricos, de áreas protegidas, proyectos de energías renovables también. Claro, y en esos casos, ¿cómo es la comunicación con vos? ¿Quién te buscaría para hacer ese proyecto? Claro, hay por ley nacional los organismos públicos o privados que quieran llevar adelante un proyecto tienen que realizar evaluaciones de impacto ambiental y social y deben contratar un tercero. Entonces, bueno, justamente se propone participar para hacer la evaluación de impacto ambiental. En general se hace la evaluación conjunta y yo participo de los equipos llevando adelante la evaluación social. Es por ley nacional, pero también es para cumplir con los requisitos de quienes otorgan los créditos para llevar adelante estos proyectos, que en general son organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, y tienen también sus estándares de participación y sus estándares de consulta. Bien, clarísimo. ¿Y la etnografía cómo juega ahí? Bueno, una manera de poder abordar estos procesos participativos es desde el método etnográfico, que es propio de la antropología. Yo soy antropóloga, y justamente algo propio del método etnográfico es poder o intentar ponerse en los zapatos de las personas con las que uno va a conversar. Es tratar de conocer
qué es lo que les sucede, qué es lo que les preocupa y qué es lo que hacen las personas desde su propio punto de vista. Entonces eso para los procesos participativos y para poder hacer un diagnóstico y conocer cómo vive la gente es muy importante. Entonces hacemos trabajos de campo, vamos, por ejemplo, una semana a recorrer la zona donde se va a llevar adelante el proyecto, visitamos a la gente, la acompañamos en sus actividades y les hacemos preguntas relacionadas con sus intereses, sus necesidades, sus prácticas y sus preocupaciones también en torno a los proyectos. Claro. Y eso después lo volcamos también cuando vamos a trabajar con talleres, cuando tenemos algunas mesas sectoriales, cuando ya empezamos a juntarnos con distintos sectores también, entonces podemos volcar las miradas de las distintas personas con las que estuvimos trabajando a partir de esta metodología que es bastante en profundidad. Uf, qué laburazo que tenés, que hiciste. Entiendo que los desafíos son impresionantes, después te lo vamos a preguntar. Antes te quería preguntar, ¿cuál es la información que entregás vos después? ¿Mapas? ¿Planes? Bien. Sí, hay como dos instancias. Una es la instancia de diagnóstico, en donde sí, se entregan mapas, armamos, confeccionamos mapas sociales, líneas de base, análisis de actores claves o de partes interesadas, índices de vulnerabilidad social que también son súper importantes para poder ponderar después cuando formulamos indicadores y matrices para la evaluación de impactos, similar a lo que sucede con la evaluación de impactos ambientales, pero con otras metodologías que no son tan cuantitativas, ¿no? Es todo un desafío también construir esos indicadores y son muy ad hoc, ¿no? Son muy caso por caso. Y después hay otra instancia que es la instancia más propositiva, que tiene que ver con elaborar las recomendaciones, elaborar y diseñar los planes de gestión social, cómo llevar adelante la vinculación con la gente durante el desarrollo del proyecto y mecanismos de monitoreo y evaluación que sean participativos y contemplen la voz de la gente. Y ya después, una vez que esa información está entregada y se sigue avanzando, se puede también estar en la instancia de gestión, digamos, en el momento del desarrollo de estos planes de relaciones con la comunidad y ir una vez por mes o cada tanto y llevar adelante las acciones recomendadas en los planes que se elaboraron antes. Perdón, ¿es parte de tu tarea también hacer que las poblaciones más vulnerables entonces tengan de alguna manera más peso en la decisión? Sí. Ah, ok, claro. Sí, totalmente. Es parte de la tarea porque es justamente parte, por suerte, de los lineamientos que existen a nivel internacional y a nivel nacional de el por qué, a quiénes vamos a priorizar y por qué nos vamos a preocupar por lo social. Hay una cuestión que por ahí antes no se tenía muy en cuenta, la dimensión social de estos proyectos, ¿no? Faltaba esta mirada integradora y había por ahí un sesgo más tecnicista o ambientalista y la verdad que muchos proyectos fracasaban y perjudicaban a la gente. Entonces justamente se fue construyendo normativa, lineamientos y protocolos que precisamente tratan de priorizar a los grupos más vulnerables, haya más beneficios y menos impactos negativos. Claro, esto tiene impactos sociales directamente, ¿no? Tu trabajo. Claro, y puede afectarlos incluso económicamente mal, ¿no? Digo, cuando quedan excluidos de cierto uso de la tierra o tienen que moverse hacia otro lugar, tienen que reasentarse, que es como lo más grave que puede pasar, un reasentamiento involuntario, porque por ejemplo arman una represa y inundan un pueblo. Este tipo de cuestiones son súper extremas y se tratan de evitar, pero pueden suceder, han sucedido y han generado muchísimo conflicto también. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones se tienen que contemplar para evitar que aún si hubiese un caso de reasentamiento porque te inundaron la casa o el terreno que vos usabas antes, estés compensado lo suficientemente como para que no tengas perjuicios económicos y que tengas los perjuicios culturales y sociales lo más inferiores que se pueda, ¿no? Como lo menores posibles. No, aprovechando que nos metimos en que sí, hay un montón de detalles a tener en cuenta, ¿cuáles son los principales desafíos que encontrás? Bueno, que te comenté, el reasentamiento involuntario sería como el desafío, sería como si te dijera la bandera roja de los impactos sociales, es lo que siempre se intenta evitar, pero bueno, sin llegar a tanto, porque en general se está tratando de evitar, y de hecho nuestra recomendación siempre es, bueno, si acá hay uso de la tierra o hay alguien que a veces, viste, puede ser, por ejemplo, en ganadería trashumante, tenés gente que usa los caminos, pero que no necesariamente hay un corral. Entonces vos decís, bueno, acá seguro no pasa nadie. Bueno, justamente el trabajo etnográfico permite identificar que hay un uso, entonces lo que se recomienda siempre es no interfieran con ese uso, precisamente. Sí. Así que bueno, ese es uno de los desafíos. Otro creo que es, más en líneas generales,
la falta de especialistas todavía formados en estos temas, ¿no? Que eso hace que, bueno, a veces pase que, bueno, qué sé yo, las líneas de base o algunas de las cuestiones no sean abordadas desde las ciencias sociales, entonces hay cosas que no se ven o que no se marcan bien, y bueno, queda como mucho camino por delante para recorrer. Y en la actividad específica en sí, creo que el gran desafío es trabajar con actores y personas con múltiples intereses, muchas veces encontrados, muchas veces contrapuestos, y lograr generar acuerdos. Para darte un ejemplo, los proyectos de muchísima complejidad pueden ser, por ejemplo, los de gestión de recursos hídricos, que suelen ser interjurisdiccionales. Entonces vos tenés que lograr acuerdos entre distintas provincias, distintos municipios, a veces distintos países, y esos son realmente grandes desafíos para llevar adelante en los proyectos, como construir algo que satisfaga a todos, ¿no? Es que aparte deben ser encuentros y debates recontra arduos, ¿no? Porque estás poniendo muchas cosas en juego. Súper. ¿Nos querés contar algún otro ejemplo sí. de líneas o proyectos en los que hayas laburado? Sí, bueno, gestión de áreas protegidas, que también tiene su... A ver, si volvemos a esto de los múltiples intereses, ¿no? La gestión de áreas protegidas nos parece que puede ser, dentro de todo, proyectos desprovistos de conflicto. Pero, ¿qué pasa cuando se quiere instalar un área protegida en una zona rural donde vive población que lleva adelante, por ejemplo, actividad ganadera, y no permiten más la caza del puma, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber restricciones ambientales que generan algún tipo de perjuicio económico o sobre las prácticas de las personas que estaban antes, suele haber bastantes conflictos. Entonces hay que encontrar el punto de negociación en donde la conservación y la producción sea posible y no perjudicar en demasía a aquellas personas que estaban antes, y que en general, cuando estoy hablando de estos ganaderos de zonas rurales y demás, estoy hablando de gente muy humilde, de ganadería caprina, de baja escala, en condiciones muy humildes. Entonces es tratar de no afectar negativamente a esa población, ya sea por compensarla cuando un puma depreda su ganado, o bueno, generar algún tipo de acuerdos. No, justo fuiste mencionando diferentes puntos del país, y ¿querés mencionar algunas provincias que te haya tocado visitar o lugares así como dijiste, no puedo creer dónde me tocó laburar? Sí, bueno, yo trabajé muchos años en el oeste formoseño y en Salta, que es una zona muy poco recorrida, en general poco conocida, no es muy turística, que digamos. Trabajé bastante en Patagonia, en zonas de meseta, con pobladores trashumantes, de ganadería trashumante, sería por la zona de Chubut. Bueno, tremendo el laburo que hiciste. Te agradecemos mucho por haber estado en el programa. ¿Vos tenés otra pregunta, Seba? ¿No querés contarnos algo más antes de irnos? Por ahí contarles nada, que un poco la intención de acá además es poder formar estudiantes en lo que es evaluación de impactos sociales y procesos participativos desde la facultad, ¿no? Trabajo en varias materias de la licenciatura de Ciencias Ambientales y la maestría de Desarrollo Rural, y un poco la idea es fomentar que haya más especialistas formados en estos temas o gente que en los equipos interdisciplinarios entienda más de estas cuestiones y seguir fomentando que esto se integre a los proyectos y estas miradas más integrales, ¿no? Espectacular, Jimena. Te agradezco un montón por haber estado en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte y volvemos para el cierre.